La gripe española, la pandemia de 1918 que no comenzó en España. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia, que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española. Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no habían antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o edema pulmonar, y con frecuencia en menos de 5 días. En los cientos de autopsias realizadas en el año 1918, los hallazgos patológicos primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria, sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación, y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y gasa, con las que la población se sentía más tranquila, aunque fueran del todo inútiles, y así la llamaron. Los periodistas españoles fueron los primeros en informar sobre una enfermedad que estaba matando a la población. En el resto de Europa y a ambos lados en las líneas aliadas, censuraron toda información para no desmoralizar a las tropas ni mostrar debilidad ante el enemigo, con lo cual solo se convirtió en noticias en los países neutrales. En un primer momento, los medios de España intentaron también darle nombre extranjero, bautizándola como el soleado de Nápoles o la enfermedad de moda. Tras informar al corresponsal de Times en Madrid, el término la gripe española se extendería por el resto del mundo a partir del verano de 1918. En el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado. Si te ha parecido interesante el video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal.